sus características, objetivos y cómo se realizó el habeas data en Colombia. Principalmente vamos a ver con qué es el habeas data. En el concepto fundamental que tiene, es un principio y un derecho fundamental relacionado a la protección y privacidad del manejo de los datos personales que tiene cada uno. Esta habeas data es una ley que se maneja para que los individuos puedan tener un control sobre todos sus datos personales y con ello poder saber para qué se está utilizando y poder tener decisiones acerca de su información, en la cual se almacena, se recopila y se pueden procesar varios objetivos o temas que se estén lidiando con nuestra información y que cada uno tiene el derecho a acceder a sus propios datos personales y tener la privacidad y protección de sus datos ante la sociedad. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a ver a los objetivos principales que tiene la Habeas Data en Colombia. Vamos a empezar con garantizar el acceso y la transparencia que tienen eh, pues nuestra información y cómo el Habeas Data puede manejar toda la cuestión de nuestra información personal. Principalmente el Habeas Data con este objetivo busca asegurar que las personas tengan derecho a su información y que se pueda recopilar. Entonces, que esta información se le pueda dar un uso ya sea para X finalidad y que se promueva la transferencia, obviamente, de nuestros datos personales y que sea consensuado todo lo que se haga acerca de nuestros datos. El segundo objetivo que tenemos es proteger la privacidad y el control de los datos. Uno de los objetivos obviamente más importantes que tiene la Habeas Data es otorgar a las personas todo el derecho que tengan sobre sus datos personales ante la sociedad. Obviamente este objetivo lo que tiene es que se pueda corregir información errónea o información falsa acerca de lo que tengamos de nuestros datos, como por lo tanto es solicitar mediante un pedido poder cambiar toda información que no sea correcta o que realmente no sea consensuada nuestra y que no queremos que se divulgue ante la sociedad, ya sea porque es verdad o porque simplemente lo queremos mantener en privacidad o ya porque sea falsa. Y como último de los objetivos es establecer normas de seguridad y cumplimiento ante la información nuestra y la norma de seguridad y cumplimiento es ante la sociedad. Principalmente ya hemos escuchado que uno de los objetivos que se engrana con los dos anteriores es que cada uno tenga el derecho del control de sus datos. Entonces, esta norma lo que hace es que las organizaciones que tienen información privada, de ya sea empleados, clientes, ventas o cualquier tipo de información importante, pero que sea del individuo, se pueda cumplir ante la organización y ante la ley y que se tenga regulada esa protección en datos vigentes. Ahora vamos a ir con cómo o qué es la ley habeas data. Ya sabemos lo que es el significado como tal del habeas data, pero lo que queremos saber es qué es la ley. Cómo por medio de la ley nosotros podemos hacer que el habeas data funcione. Como concepto es la definición de nuestros datos personales, porque los datos personales es lo que identifica a esa persona ante la sociedad. Sin información una persona no sería nada actualmente y en mucho tiempo lo será. Entonces, ¿qué otra de estas características tiene esta ley? Es el consentimiento y la finalidad. No toda información tiene una finalidad, ya sea buena o mala, que se esté midiendo, sino que no tenga una finalidad importante, relevante o que pueda llegar a ser motivo de importancia. Ejemplo, si nosotros vamos a dar nuestros datos, tarjetas de crédito, débito, ante alguna transacción que hagamos, nosotros somos los que debemos hacer eso, ya que nosotros somos los que tenemos la información de nuestra tarjeta ante bancos,
de la República, privados, ante cualquier ente que realmente regule eso y que tenga información nuestra, nosotros tenemos total derecho. Ahora, ya que entramos a hablar de los derechos, tenemos que hablar del derecho de los titulares de los datos. Entonces, como sabemos, la ley concede derechos a los titulares de los datos personales. Todos estos derechos que nos da la ley incluyen el acceso a los datos para conocer su existencia y contenido. Entonces, si nosotros, ejemplo, empezamos a una vida crediticia, hablando de temas de banco, cada cierto tiempo nosotros estamos generando ya sea intereses o estamos generando puntaje crediticio. Toda esta información nosotros tenemos el derecho a saberla, ya que es personal nuestra, porque no todas las personas tienen el mismo puntaje a cada momento. Entonces ya empieza a ser privado y que eso puede llegar a ser un bien o también llegar a ser un mal, depende de la perspectiva que se esté manejando. Como ya estamos hablando de la perspectiva de esa información, la ley tiene que tener la seguridad de los datos. Entonces, ahora la ley cada vez más está sacando normas, leyes que establecen medidas y requisitos para garantizar la seguridad de los datos personales y prevenir el acceso que no sea autorizado por nosotros, la alteración de datos que nosotros no hayamos hecho y la divulgación indebida de datos que nosotros no queramos que sean nuestros y que no se divulguen como tal. Para finalizarlo, el tema de la ley de habeas datas, también hay que tener en cuenta que esto tiene ciertos limitantes. Ejemplo, la transferencia de datos. Eh, es muy difícil lograr también mantener información privada nuestra cuando se hace transferencia de datos. Ejemplo, una red social. Si nosotros queremos que nuestra información no se llegue a brindar, ejemplo, a otros países, tenemos que salvaguardarla primero nosotros. Pero si nosotros en la red social tenemos el consentimiento de que es así, está bien. Pero el limitante de la transferencia de datos, hasta ahí la ley puede limitarse a mantenerse y puede concebirse acerca de lo que nosotros queramos. Ya por último son las sanciones y la responsabilidad. La ley, si se rompe alguna de estas características de la ley que estamos expresando, tiene que haber sanciones y penalidades por el incumplimiento y es las disposiciones que se hayan dado. Las organizaciones deben tener la seguridad y las entidades deben regular eso con multas, cierre de operaciones o acciones legales por parte de los titulares de los datos o información que se llegue a divulgar que esté afectada. Ya después de haber hablado de la ley, vamos a hablar de los tipos de habeas data que hay. Uno de ellos es el acceso a los datos. Como sabemos, nosotros tenemos información, pero si no podemos acceder a ella, es como no tener ninguna dato, premisa o información nuestra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener almacenada nuestra información, permitiendo que los individuos podamos conocer nuestros datos personales y que se estén recopilando y que cómo se estén utilizando y qué personas o qué organizaciones tienen el acceso a ellas, además de proporcionar una oportunidad de verificar si sí son correctos los datos o tienen ciertos tipos de fallos, pero que todo eso sea visible ante nosotros. Vamos con la rectificación y actualización de los datos. Como saben, como individuos, cada vez que va pasando el tiempo, empezamos a cambiar datos, actualizar datos, modificar datos, eh, crear nuevos datos, eliminar otros también. Entonces, el habeas data también va muy relacionado con la rectificación y la actualización de todos estos datos. Esto garantiza que los datos sean precisos y confiables, porque si nosotros rectificamos y actualizamos, ejemplo, es una contraseña, digámoslo así, si esa contraseña en algún momento va a tener que expirar o algún momento vamos a tener que cambiarla, es lo mismo para que sea verídica y para que funcione. Asimismo, utilizan la habeas data, la rectificación y la actualización de los datos. Por último, uno de los últimos tipos de datos más importante es la supresión y el olvido de datos. Este tipo
de habeas data se centra más que todo en el derecho de las personas de solicitar la eliminación de sus datos personales. Al fin y al cabo, que sean o no sean necesarios, que ellos ya no necesiten o que ya simplemente sean obsoletos para la vida de ese individuo. Y que nosotros como personas tengamos el control ante todo y poder dar el significado a esos datos y que si, ejemplo, nosotros guardamos datos hace 15 años, ejemplo, que ya son obsoletos, podemos eliminarlo para poder empezar a crear nueva información y que más adelante eso no se vaya a volver, digamos, un problema para nosotros y que nos pueda afectar, obviamente, de manera negativa. Por último, ¿por qué se dio la habeas data? Lo cual esto responde a muchas preguntas acerca de por qué se está haciendo, qué derechos protege la habeas data, quiénes se pueden presentar una habeas data. Todo esto ya lo tenemos. Ya tenemos todo este derecho. Ya tenemos todo de por qué nuestros datos están confiables si nosotros realmente hacemos todo al pie de la letra de cómo se da la norma de habeas data en Colombia. El habeas data surge como una necesidad de proteger los derechos de privacidad y el control de datos personales, ya que en este mundo cada vez seguimos avanzando con la tecnología, cada vez empiezan a haber más ramas en cualquier sector, cada vez más empezamos a aprender más cosas, cada vez empiezan a haber muchas más visiones o misiones distintas de varias personas y que por lo tanto el aumento de estos datos, de que ya es muy complicado mantener los datos de una persona, veámoslo así con las bases de datos. Antes las bases de datos eran 30, 40 computadores o sin irnos mucho más lejos, los cuadernos que tenían de hoja amarilla, que tenían los números de teléfono de todas las ciudades para poder nosotros contactarnos con alguien. Ahora mismo eso ya es más fácil porque utilizamos motores de base de datos. Es lo mismo con el habeas data. Cada vez más información llega a ser más dispendiosa, por lo tanto, el habeas data se estableció como un principio y un derecho fundamental para garantizar que las personas tengan el acceso, control y sobre todo la transparencia de sus datos, obviamente teniendo la regulación propia de toda la información por parte de las organizaciones. ¿Quiénes pueden mostrar el habeas data? Los que nosotros pertenezcamos y los que nosotros digamos que digan nuestros datos, muestren nuestros datos según la transparencia y privacidad que nosotros queramos que ellas tengan. Asimismo, se empieza con el objetivo de que qué derechos pueda proteger el habeas data, sobre todo el derecho a la privacidad, el derecho a la verdad, porque si el habeas data, eh, nosotros tenemos mentiras o falsas eh, datos o información, lo que podemos hacer es llegar a un problema, ya que en un momento, ejemplo, si nosotros no tenemos correctamente nuestra cédula, eh, bueno, para algunos el NIT de su empresa, lo que vamos a hacer en algún momento de la vida va a llegar a haber un problema. Y la Vía Data lo que busca es eso, salvaguardar todo esto. Que si tenemos tanta información que no podemos guardarla nuestra, el Avias Data se encarga de podernos ayudar a ver cómo podemos hacer eso. Que si tenemos una cuenta, que tenemos dinero, que tenemos tantas cosas que son tan sensibles, el Avias Data nos protege todo esto y que pasa para todos los ramos de la vida que nosotros actualmente tenemos.